Muchas gracias por asistir a este encuentro con Arnaud Pierre. Para mí es un placer, un honor, en fin, presentarlo, acogerlo en esta casa, saludarlo. Muchas gracias, Arnaud, por contestar a nuestra llamada para, en fin, contribuir en este ciclo de conferencias, intervenciones sobre la obra de Óscar Domínguez y, en paralelo a la exposición La conquista del mundo por la imagen, dedicada a Óscar Domínguez, a su época, a su contexto. Tengo que decir que cuando pensamos en el título de la exposición, La conquista del mundo por la imagen, quisimos usar de forma consciente un concepto, un lema amplio que de alguna manera diera cuenta de la capacidad versátil de la obra del pintor, ¿no? La conquista del mundo por la imagen. Creo que pocos conceptos como este darían cuenta de una obra cabal como la pintura de Óscar Domínguez en sus distintos momentos, distintas etapas. Es un lema que, como ustedes saben, también obedece al título de una publicación colectiva del año 1942 en la ocupación, en el París de la ocupación, donde Domínguez participa además con otros pintores y poetas en aquella resistencia surrealista. Bueno, tengo que decir que en este ciclo hemos invitado a los conferenciantes primeramente a elegir un solo cuadro, ese era el reto, hablar de una sola obra, y cuando se lo planteé a Pierre, pues rápidamente pensó en La máquina de coser heterosexual, que es la obra sobre la que vamos a hablar hoy. Ciertamente a mí me hubiese gustado, y creo que nos encomendamos en el futuro para esa otra charla, que nos hablase también de la obra Cosmos, aquella exposición inaugural de TEA del año 2008, el 31 de octubre inauguramos este centro con una exposición que comisarió Arnaud Pierre con el título Cosmos, Cosmos a la búsqueda de los orígenes entre Kupka y Kubrick. Y en un ensayo ciertamente intelectual, un ejercicio de comisariado, yo creo que ejemplar, Arnaud Pierre armó un proyecto maravilloso, casi entre el encuentro entre dos imágenes, la imagen de Kupka, una obra que se llama Le commencement de la vie, el comienzo de la vida, de 1900, donde veíamos a un feto naciendo de un nenúfar, ¿no? Una imagen simbolista, ciertamente inquietante, ¿no? De unas lecturas, en fin, una profundidad tremenda, ¿no? Y entre esa imagen de 1900 y casi un siglo después, la imagen de Kubrick, del astronauta saliendo con el cordón que lo alimenta y le da oxígeno, a la búsqueda también del origen del tiempo, a la búsqueda de ese polvo de estrellas, ¿no? Original de la humanidad. Pues entre esas dos imágenes había toda una serie de secciones, ¿no? Las primaveras cósmicas, el huevo cósmico, ¿no? Que nos hablaba de ese átomo fundacional, las cosmogénesis, el cine cósmico, en fin, el fin del mundo y las cosmovisiones estelares. En fin, había toda una serie de encuentros, de secciones en aquella exposición que iba armando el discurso positivo con obras también cedidas en préstamo por colecciones como las del Pompidou o como, en fin, otros muchos museos que cedieron obras para aquel proyecto. Recuerdo sobre todo, especialmente a Arnaud, el arco iris de Delaunay, que prestó el Museo de Bellas Artes de Honolulu, ¿no? Una pieza de la que tú insististe tanto, porque vino rechazada en un primer momento el préstamo y tuvimos que enviar hasta 3 veces cartas insistiendo para conseguir el préstamo de aquella maravillosa obra que yo no conocía, y luego cuando vino entendí el motivo de tu insistencia. Bueno, un día, como digo, volveremos sobre
sobre esta exposición y sobre este proyecto. Bueno, Arnaud Pierre ha publicado diversos artículos, diversos libros. Él es profesor de Historia del Arte en la Sorbona. Sus temas de intereses, claramente Kupka, los inicios de la abstracción en el arte del siglo XX. Es miembro del comité Picabia, este comité en defensa del artista Francis Picabia, que por cierto acaba de dar a luz el 4º volumen del catálogo razonado del autor. Saben ustedes que la labor, los hacedores de catálogos razonados, pues son investigadores que con mucho ahínco y con mucha constancia, ¿no?, recogen toda la obra de un artista. Es un trabajo sin duda monumental, ¿no?, que, como digo, en parte debemos también a la labor de Arnaud Pierre. También ha trabajado junto con Pascal Rousseau en un libro que se llama La abstracción, que salió en 2001, y luego, en fin, en esa labor de investigador ha comisariado diversos proyectos para varios museos, especialmente en Francia, la exposición El Ojo Azul en el Museo de Arte Contemporáneo de Estrasburgo en 2005, Nicolas Schoffer, el Museo de Arte Moderno de Villeneuve d'Ascq en 2018, Vasarely y el intercambio de las formas en el Centro Pompidou en 2019, también tenemos recientemente un ensayo último, Magic Moiré, que ha aparecido en Mácula en 2022. Digamos que sus intereses están un poco en ese encuentro entre la ciencia y las artes también, por supuesto, la presencia, como digo, de los elementos cósmicos en la pintura del siglo XX. Muchas gracias, Arnaud Pierre, por tu visita. Estamos muy contentos de que estés aquí hoy con nosotros en Tenerife. Gracias. Gracias, Isidro, por tu presentación muy larga y por recordar este gran episodio de nuestra aventura compartida. Y también quiero dar las gracias al TEA por su invitación aquí y por esta oportunidad de hablarles de un tema que me apasiona. Siento no poder hacerlo en español, ya que mi nivel es muy pobre, como pueden oír, pero gracias a todos por haber venido esta mañana. Y me voy a empezar en francés, si me disculpan. Bien, como decía, esta conferencia me permite volver a un tema que forma parte de una investigación más amplia en la que estoy ahora implicado, sobre un mito, el mito de las máquinas célibes. Ese mito asocia la máquina y el erotismo con el erotismo, y es un mito que fue explorado por el escritor francés Michel Carrouche, en su momento, un autor cercano a Breton y al grupo de los surrealistas. Carrouche publicó en 1954 una obra cuya portada, que ven aquí, estaba ilustrada con una reproducción de la novia desnudada por sus solteros, incluso. Esto es la famosa obra de Marcel Duchamp. Le toma prestada la expresión máquinas célibes. La conferencia que voy a pronunciar plantea las bases en la exploración de un aspecto singular del imaginario de la máquina célibe, un imaginario que se reproduce en varias ocasiones en la máquina de coser. Las máquinas no son tan numerosas en el universo surrealista, pero la máquina de coser es una de las pocas máquinas que reaparece regularmente en la iconografía del surrealismo. Y como cabe esperar, con los surrealistas, como suelen hacerlo, asocian a esta máquina diversos significados de tipo erótico o sexual. El punto de arranque del debate de esta mañana es, por supuesto,
ya que estamos aquí en Tenerife, donde nació el gran surrealista Óscar Domínguez. Como digo, el punto de arranque es el cuadro extraño de 1934 de Domínguez, con un título no menos curioso, La máquina de coser electrosexual, uno de sus lienzos más conocidos y con justicia. La obra plantea un escenario extraño. En primer plano, una mujer tumbada boca abajo, la cabeza oculta por un paño blanco, las piernas que terminan en una especie de planta carnosa y por encima un embudo que vierte sobre la espalda la sangre que gotea de un toro sacrificado, que está en la parte superior de un armazón de madera, cuya estructura mantiene igualmente el cuerpo de esta mujer reclinada. Una escena que genera un efecto de extrañeza. Y lo mismo que el título que la acompaña. Porque ¿dónde está la máquina de coser que sugiere el título? Es que no está. Todos los elementos de la representación evocan más bien una especie de dispositivo orgánico que mezcla cuerpos, plantas, algunos objetos, pero la disposición es lo que evoca muy metafóricamente la máquina a la que hace alusión el título. Por ejemplo, el hilo de sangre que gotea desde el embudo sobre la espalda de la mujer, bueno, pues puede reemplazar la aguja de la máquina de coser. Otra curiosidad, ¿dónde está el componente electrosexual? Que también subraya el título y que evoca más bien una máquina con motor eléctrico. Pues no tenemos ninguna pista. Si acaso, el único componente mecánico en el cuadro se incluye en un detalle muy discreto, un pequeño templete, edículo, en forma de vitrina que corona el andamio del fondo y que contiene, en efecto, una minúscula grúa de juguete. En realidad, la máquina de coser se ve mucho mejor en este cuadro del compatriota de Domínguez, Esteban Francés. Se llama Composición surrealista, el cuadro, que fue pintado años más tarde. También distinguimos ahí los componentes de una máquina de coser que se distribuyen en diferentes emplazamientos de la composición. Y en relación con el cuerpo de un personaje femenino, también escindido en la perspectiva del cuadro, que es pronunciada. La presencia más visible del objeto, de la máquina de coser, tampoco es que exprese un mensaje más claro. Estos dos lienzos, en el fondo, el de Domínguez y este último de Francés, son una de las manifestaciones más intrigantes del interés de los surrealistas por el motivo de la máquina de coser, relacionando este objeto en los dos casos con el cuerpo femenino. En el momento en que Domínguez pintó este cuadro, en 1934, la designación de lo que representa como máquina electrosexual nos hace pensar inevitablemente a otra máquina electrosexual que la precedió. Por supuesto, les hablo de La novia desnuda por sus solteros incluso, la gran obra de Marcel Duchamp, que comenzó en 1915, que dejó inacabada en 1923 y que también se llama como el gran vidrio por el material de las diferentes componentes mecánicas. Un año después de la obra de Domínguez, en 1935, Breton describe la obra de Duchamp como, y cito, la interpretación mecánica, cínica del fenómeno amoroso, el paso de la mujer del estado de la virginidad al estado de no virginidad, considerado como tema de una especulación ascética.
Fin de la cita. El mismo año, en el 34, Duchamp había publicado 93 copias facsímiles de notas manuscritas y de esquemas que acompañaban la concepción y la realización del gran vidrio. Esquemas recogidos en un estuche cuyo color de su encuadernación le daba el nombre de Caja Verde, la Boîte Verte, una publicación que había suscitado un interés renovado por el gran vidrio. Una obra a día de hoy mítica, pero que en su momento nadie la había visto. Solo se había expuesto 2 veces en Estados Unidos y se había reproducido muy poco en cada ocasión. No obstante, en las notas de Duchamp, la noción de la casada como máquina electrosexual emerge por doquier para describir la manera en la que funcionan las relaciones copulatorias complejas en su obra entre un grupo de nuevas células con la apariencia de maniquís o modelos metálicos en la mitad inferior de la obra y una casada en forma de autómata biomecánica suspendida en la mitad superior. Una máquina célibe es eso, una máquina que confronta las entidades masculinas y femeninas, donde al menos una de ellas es una máquina. Entonces, ¿qué queda eventualmente de la novia de Duchamp en el cuadro de Domínguez, al margen de lo que nos pueda sugerir el título? Pues al menos 2 cosas, a mi parecer. En primer lugar, la idea del desnudo, el cuerpo desnudo de la mujer tumbada en primer plano. Y en segundo lugar, la idea quizás de la novia a la que parece vincularse el paño o el velo blanco que le cubre la cabeza. Me detengo en la novia de Duchamp porque no es ajena en el plano iconográfico a la máquina de coser. Su primera versión, la novia de 1912 y los dibujos preparativos se realizaron en una estancia en Múnich de Duchamp en el verano de 1912. En aquella época, la capital bávara acogía también una gran exposición de arte y de técnica, donde se presentaban las últimas innovaciones de máquinas industriales. No menos de 2 salas se dedicaban a las máquinas a coser en esta exposición. Ya han pasado 20 años. Un investigador norteamericano, Buckdown Davis, a partir de este contexto, comparó de manera explícita y creíble, diría yo, la estructura de la novia de Duchamp con los detalles de la máquina de coser. Proponía entonces reconocer en A, arriba a la derecha, proponía reconocer, como digo, en A, un hilo tensado sobre el cabezal de la máquina C, que ese hilo pasa luego a las partes D, E y F, en el centro del dibujo, que se corresponderían con la parte de la máquina que se define como el prensatelas, con las garras metálicas características, ya saben, que sirve para guiar el hilo. Mientras que las líneas I y J, abajo y arriba, a la derecha del dibujo, representan hilos sin tensión que se arrastran a lo largo del mecanismo de la máquina. Y luego esas otras líneas que se arrastran desde el punto B en la parte superior y se curvan hacia abajo hasta la parte inferior izquierda, que pueden ser como un trozo de tela. De esta forma, la novia de Duchamp quizás sea la primera manifestación en las artes visuales de la fascinación por esta máquina específica, antes incluso del nacimiento del surrealismo, pero en una obra que los surrealistas van a reivindicar como anunciadora del surrealismo, y también por parte de Breton en particular. Hay que añadir que esta fascinación por la máquina de coser también bebe de fuentes literarias
previas. Si nos remontamos en el imaginario surrealista, erótico de La máquina de coser, caemos fatalmente en los cantos de Maldoror, de Isidore Ducas, el conde de Lautréamont, poeta maldito, que falleció a la edad de 24 años en 1870, y dejando una obra que será redescubierta por la primera generación surrealista por la fuerza de sus imágenes, donde se dan la mano el onirismo, la violencia, el sexo, la blasfemia, un cóctel explosivo que cumple todos los requisitos para encantar a Breton y a sus acólitos. Recordarán que en los cantos de Maldoror encontramos la famosa definición de la belleza presentada por Maldoror, como que nace del reencuentro de elementos inesperados. Bello, 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 como el encuentro fortuito en una mesa de disección entre un paraguas y una máquina de coser. Man Ray, artista cercano a Duchamp, sin duda es el primer artista que reacciona ante esta muy famosa imagen destinada a convertirse de alguna forma en convertirse en una definición del surrealismo. Y es el primero que le da consistencia a partir de 1920 con una obra en la izquierda que tiene que ver con lo que Duchamp hubiera considerado un ready-made, un objeto que viene de la realidad cotidiana, pero sustancialmente alterado por su representación. Y esa obra es precisamente una máquina de coser envuelta por una manta de mudanza y con esos hilos que ven para sugerir, adivinar las formas, pero sin mostrarlas explícitamente. El título de esta obra, El enigma de Isidore Ducas, hace alusión a la vez a la personalidad curiosa y desconocida del escritor, que falleció muy joven, y hace alusión a la oscuridad de muchas imágenes que salpican su texto. Entre ellas, por supuesto, la que vincula la máquina al paraguas sobre la mesa de disección. La envoltura de la máquina sexual, que es la máquina de coser, esta gruesa manta, también puede interpretarse en la perspectiva freudiana como la imagen de la represión de los instintos sexuales, de su ocultación por un dispositivo que evoca el trabajo del superior, que reprime las fuerzas instintivas del ello, que representa la máquina de coser, por supuesto, y el superior es la manta que la envuelve. Una prueba interesante de la persistencia de este imaginario. Man Ray no se queda ahí y 10 años más tarde presenta diversas fotografías con los tres objetos de la metáfora de Lautréamont-Maldoror. Son las fotografías que ven a la derecha. Son el punto de partida de una ilustración que mezcla abajo, aquí, que mezcla la fotografía con el dibujo. Una ilustración publicada en la revista Minotaur a finales de 1933, publicada al comienzo de una investigación de Breton sobre la cuestión del reencuentro amoroso. La cuestión que plantea Breton era la siguiente. ¿Pueden ustedes decir cuál ha sido el encuentro más importante de su vida? ¿Hasta qué punto ese encuentro les ha dado la impresión de algo fortuito, de algo necesario? Eso asocia el reencuentro de esos objetos dispares a una cuestión de nueva forma de belleza, pero también nos lleva al choque amoroso, lo que no es infiel al texto de Lautréamont, ya que el pasaje de los cantos del Maldoror evocaba no la belleza abstracta y descontextualizada, sino la belleza específica del joven Lord Mervyn, de quien Maldoror se enamora con una pasión malsana y asesina, y que de hecho va a terminar mal para el pequeño Mervyn. En su libro, Michel Carrouge, de este encuentro orquestado por Lautréamont, hace un ejemplo canónico de una máquina célibe antes de Duchamp. El texto de Lautréamont reunía ya, como más adelante
el trabajo de Duchamp, objetos ready-made y objetos sexualizados, uno siendo masculino y otro femenino. El paraguas, explica Carouge, es un objeto con un mecanismo que se extiende, se despliega progresivamente. Ahí se reconoce sin mucha dificultad un símbolo masculino, y la máquina de coser, en cuanto a ella, se vincula a un universo femenino en su destino. Explica Carouge, es la mujer la que acciona el pedal con su pie y que sigue accionando con sus muslos la palanca eléctrica para producir un movimiento mecánico de la aguja, mientras que sus manos manejan la tela a acolchar. Fin de cita. Y la mesa de disección, por último, es como el lecho de amor, la expresión de Carouge, la cama de amor en la que se dan cita estas dos entidades mecánicas, entidades mecánicas masculina y femenina. La significación sexual de la máquina de coser que es quizás algo más compleja. En la aguja quizás se puede ver un simbolismo evidente, el elemento masculino que penetra, guiado por un mecanismo complejo, y el elemento femenino que es el tejido, la labor, el tejido y la base del aparato, donde se inserta, se hunde la aguja, con lo cual una máquina de coser también podría de alguna manera conjugar esos dos polos masculinos y femeninos. Pero es cierto que en su conjunto es una máquina más bien femenina. Son las mujeres las que principalmente la utilizan, y es lo que nos dicen los historiadores Geneviève Fraisse y Michel Perrault en su obra Histoire des femmes en Occident. El coser, hilar, tejer son actividades que se asocian desde siempre al universo de la mujer. Y nos dicen ellos que es la actividad femenina la más representada a lo largo del siglo XIX, una actividad que ha engendrado el máximo de imágenes del trabajo femenino durante décadas. Y la antropología añade, además, que en la mayoría de las sociedades existe una especie de solidaridad mística entre la iniciación femenina y la costura, el hilado, el tejer y la sexualidad. Es lo que nos dice, por ejemplo, Mircea Eliade. Además, la mecanización de la actividad de la costura del siglo XIX constituye una evolución cuyo resultado es el de haber introducido las primeras máquinas en muchos hogares. Es el comienzo de una especie de mecanización de la vida doméstica que conlleva una asociación cada vez más frecuente y espontánea entre mujer y máquina. La costura, por tanto, es una actividad femenina que se mecaniza continuamente. Y es lo que muestra el éxito de las famosas máquinas de coser de la marca estadounidense Singer. Singer es el inventor de la máquina de coser moderna. La propagación de estas máquinas se acompaña de una abundante iconografía publicitaria, cartelería, que asocian en su mayoría sistemáticamente la máquina con el ama de casa. Las publicidades de Singer presentan máquinas de coser de la marca como la máquina de la madre por excelencia. Lo ven en inglés también ahí, en el cartel a la izquierda, Mother's Machine. El regalo perfecto para la futura esposa, el regalo de bodas. Y la mujer que se representa en estos carteles, la mayoría de las veces, es una mujer joven que suponemos que está casada y que es madre o futura madre. Pero hay que saber que André Breton, sin ir más lejos, se interesaba en estas imágenes, las conocía, las comentó y subrayó que las mujeres Singer se presentan siempre en torno a ese gran S, esa S mayúscula, con las curvas que rodean las curvas también de la mujer, las curvas de la letra. Y Breton habla de estas imágenes como un rebus, un jeroglífico, y de ahí saca un juego de palabras difícil de traducir en español, gracias
a Jorge por sus esfuerzos. Y bueno, dice que la mujer Singer está representada en esa gran S en su embarazo. En el francés en grossesse es embarazo. En fin, que esa mujer máquina de alguna manera va a dar a luz. Es lo que nos transmiten esas imágenes según Breton. De hecho, la frase literal de Breton es esta. Esta mujer cose su embarazo, lo que es una alusión a la dulzura del mecanismo. Y esa dulzura del mecanismo es también lo que participa de la dimensión sexual de la máquina de coser, comentada en diversas ocasiones por la medicina y el psicoanálisis en el siglo XIX y a comienzos del XX. De hecho, podemos ir más al detalle, si quieren. Es la dimensión masturbatoria de la máquina de coser. Es lo que nace en la literatura medical desde el 1860. Una bibliografía médica que describe numerosos casos de obreras agotadas por los orgasmos en cascada provocados por el frotamiento entre los muslos de la máquina. Y el psicólogo británico Havelock Ellis, lo ven aquí, célebre pionero de la sexología, pues él cita en su obra de 1921 varios de estos estudios previos. Esa obra se llama El autoerotismo. Se publicó en Francia, como digo, en 1921. Sintetiza los estudios médicos previos y confirma el papel de la máquina de coser en la aparición de orgasmos espontáneos. La acción autoerótica de la máquina de coser. Estudiada con frecuencia, como bien dice él. Y él explica también que se trataba sobre todo del antiguo modelo, muy pesado, y que obligaba a subir mucho las piernas y que actúa en diversas generaciones y que produce un gran eretismo sexual, conduciendo a menudo a la masturbación. Si bien la máquina de coser no lleva directamente al autoerotismo, sí que predispone los orgasmos frecuentes durante el sueño por consecuencia de la irritación provocada por el movimiento de las piernas en una posición sentada. Pues ven cómo relaciona el erotismo a la máquina de coser. Ellis era una personalidad muy conocida por la intelectualidad francesa. Publicaba regularmente, por ejemplo, en Le Mercure de France, una de las revistas literarias e intelectuales más importantes de la época. Y habida cuenta de su interés y de su propia formación médica, no es raro que Breton, también con formación médica, no es raro que se interesara en sus ideas. De hecho, hasta tenemos la prueba. Yo se los mostraré más adelante cuando hable de otro artista. Pero seguimos hablando de Ellis. Añado que, según él, no se trata únicamente de la máquina de coser, sino de un gran número de otras máquinas, potencialmente con sus trepidaciones susceptibles de provocar esa forma de autoerotismo. Un autoerotismo del que este autor ha hecho una manifestación característica de la vida moderna, una vida desgarrada entre la extrema excitación y la extrema restricción de las emociones sexuales, como dice él literalmente. Susceptibles también de provocar los placeres onanistas, al igual que máquinas de transporte como el tren, el automóvil o la bicicleta, citadas por Ellis. Es la misma idea que poco después se recoge en el libro del Ello, del psicoanalista alemán Georg Grodeck, una de las obras psicoanalíticas más famosas del periodo de entreguerras. A esta lista de máquinas susceptibles de provocar un autoerotismo añade él también el tranvía, el avión, ya el avión en aquella época, y otra máquina que
es del hogar también como la máquina de escribir. Para él, al final son virtualmente todas las máquinas que tienen un movimiento rápido, una trepidación. Esas máquinas las que pueden excitar los apetitos genitales en sus palabras. Consecuentemente, ciertas máquinas pueden ser célibes y quizás también es porque se fijan en estos placeres solitarios y esa fijación no es únicamente en un plan simbólico. Habría también muchas otras máquinas de coser surrealistas que podríamos mencionar muy rápidamente. Les hablo del ejemplo que ven aquí, del collage del estadounidense Joseph Cornell, donde la máquina parece coser un vestido sobre el cuerpo mismo de la mujer que lo lleva. También otra máquina que Salvador Dalí colocó al lado de la modelo femenino en su taxi lluvioso, una instalación que realizó en 1938 en ocasión de la Exposición Internacional del Surrealismo en la Galería de Francia. Desgraciadamente no se ve en la fotografía que recoge la crónica de este evento, pero sabemos que estaba ahí y que se asociaba, una vez más, a un personaje femenino. Y me detengo un poco más en un caso donde su presencia, la de la máquina de coser, es particularmente espectacular. Uno de los últimos artistas surrealistas, el pintor alemán Konrad Klapek. Nació en Düsseldorf en el 35 y murió, de hecho, hace muy poco, en el verano de este año, 2023. Klapek era hijo de un historiador del arte perseguido por los nazis y de una crítica de arte. Klapek se había opuesto al expresionismo abstracto dominante en la Kunstakademie de Düsseldorf cuando era estudiante en los años 50. Y su oposición empieza a manifestarse en sus dibujos, en sus pinturas de máquinas, lo más precisas y exactas posibles, en un estilo que recuerda al purismo de Fernand Léger o la nueva objetividad alemana, dos corrientes del periodo de entreguerras. Pero el contenido de sus obras se impregna de una fantasía típicamente surrealista. Klapek estuvo por primera vez en París en 1956 y en el 57. Conoció a André Breton. Este último se apasionó por su trabajo y, de hecho, le dedicó su último artículo en su libro sobre el surrealismo y la pintura, dedicado a Klapek. Un artículo muy interesante que empieza recapitulando la historia de la erotización de las relaciones del hombre con la máquina y de la mujer con la máquina en la literatura de final de siglo. Hace referencia a La Eva Futura, de Villiers Adam, de Charles Cros, de Alfred Jarry, el autor del Superhombre, y luego sigue el artículo con ejemplos de la historia del arte, las máquinas sexualizadas de Francis Picabia y, por supuesto, la novia desnuda por sus solteros, incluso de Duchamp. Una obra evocada en el texto como un trofeo erotizado hasta el final de las unglas, esa novia desnuda por sus solteros. Y es en este texto donde, como les decía antes, Breton menciona las pesquisas de Havelock Ellis sobre el autoerotismo favorecidas por el empleo de ciertas máquinas. Y es en este texto también donde recuerda cómo Freud no había dudado, y lo cito, en considerar como símbolos sexuales la totalidad de los objetos manufacturados que nos rodean y como tales a dividirlos en masculinos y femeninos. Distribuir los objetos manufacturados en masculinos y femeninos. Exactamente lo que hace Konrad Klapek en su obra y sobre todo con la máquina de coser, como lo muestran estos ejemplos. Estos lienzos titulados la intelectual y la supermujer, que ilustraban el artículo de Breton. La primera máquina de coser
representada por Clapec en 1957, es esta que ven aquí, la novia mortificada. Según el artista, es una referencia a una de sus novias de la época, Lilo, de quien se acababa de separar. Y él escribe en las líneas curvas del torso de la máquina, en el reluciente cabezal con guía hilos, pie y aguja, reconocía a Lilo, de quien me había separado después de una pelea. Parte de mi dolor y del suyo se habían representado en el cuadro que llamé, para mí solo, porque no me atrevía a decírselo a nadie, la novia mortificada. Y más tarde, la visión de la mujer con la que pasó el resto de su vida, el amor de su vida, siguió evocándole estas máquinas de coser. Y de hecho, él escribió, y lo cito, cuando miro a mi mujer, pienso en las sensuales curvas de las máquinas de coser que quiero dibujar, y mis cuadros terminados me ofrecen revelaciones sobre el amor. Un imaginario inquietante. Pero en fin, tenía sus razones. Aunque las máquinas de coser son femeninas, en la obra de Clapec también hay máquinas masculinas. Las máquinas de escribir, la voluntad de potencia, de poder, del 59, o los ideales de los padres, del 65, a derecha. Él decía que la máquina de escribir, instrumento con las que las decisiones más importantes se formulan, para mí tiene el sexo masculino. Representa al padre, la política, el artista. La máquina de coser nos ayuda a disimular nuestra desnudez, es femenina, porque aparece como virgen, madre o viuda. Fin de la cita. Asociar la máquina de escribir al mundo masculino no era evidente, creo yo, porque como la máquina de coser, la máquina de escribir es una máquina que permite que numerosas mujeres entren en el mundo del trabajo a finales del 19 y principios del 20. El ready-made de Duchamp, pliant de voyage, a izquierda, en realidad es una funda de máquina de escribir, Underwood, que evocaba una falda de mujer, y en concreto el vestido de su desnuda, de su novia desnudada por sus solteros. Y ahí también hay una relación ahí con el vestido femenino y las enaguas, quizás. Y para Clapec, esa misma máquina es el universo masculino. Recordamos también que las máquinas de escribir figuraban entre las máquinas eróticas de Grodec en su libro del Ello, y también en esta obra, en el libro del Ello, se incluyen consideraciones muy intrigantes sobre el sentimiento de vergüenza que puede ahondar en los humanos por el hecho de ser concebidos y venir al mundo de manera orgánica, corporal, con la agonía de la carne. El hombre, escribía Grodec, trata con desprecio la procreación. Es una cita. Trata con desprecio el hecho de haber venido al mundo como un animal. Y de ahí esa vergüenza. Por eso, el hombre prefiere a menudo la perfección de los objetos fabricados, manufacturados por las máquinas. En los cuadros como La Inquisición o Las preguntas de la Esfinge de Clapec, la perfección del oficio que representa al artista
demuestra claramente cómo las cosas han nacido no de la mano del hombre, sino que han sido construidas por una máquina, fabricadas, el fantasma de una creación inorgánica, una creación desencarnada, que se expresa en esta manera de pintar de Clapec. Y Grodec añadía, tras lo que les he mencionado, una cita: no podemos soportar la idea de tener una madre, es decir, haber sido engendrados por una madre, a menos, por supuesto, que esta madre sea una virgen, como lo menciona Clapec a propósito de sus máquinas de escribir, que, como les decía, se representan como madres vírgenes o viudas, a menos que esa madre también sea una máquina, una supermadre. De hecho, como el título de este lienzo enorme, que es la obra principal de Clapec, en la que trabajó durante años, empezó en el 69, lo retoma en el 75 y lo termina ya en el 92. La obra de Clapec, su opus magnum, su gran vidrio particular, su novia desnuda por sus solteros incluso, su propia. Pero no se trata tanto de una máquina de coser, sino más bien de una fresadora madre. Esto es una máquina, una fresadora madre, que puede parecerse a la máquina de coser por la silueta, por el chasis y sobre todo por el aspecto agresivo del taladro en lugar de la aguja de la máquina de coser. El nombre es extraordinario, la supermadre. Un título que revela las auténticas intenciones míticas del artista. De esta obra dice que ostensiblemente había creado una versión moderna del tema de la maternidad. Una versión moderna del tema de la maternidad. Y se explica, los elementos afectuosos y maléficos están equilibrados en la obra. La punta del taladro, intento señalárselas, esa punta del taladro, no funciona el puntero, bueno, la punta del taladro podía representar la boca que se alimenta o un aguijón, la lámpara, una campanilla que tintinea o la sombrillita de un cochecito, la luz, un rayo torturado de un interrogatorio o el velo de una cuna. ¿Y qué decir del hijo? Se pregunta el autor. Bueno, quizás podría ser ese tornillo en la parte inferior, en el chasis. Aún no nato, el hijo ya tiene un carácter estatutario. La supermadre espera a su superhijo. La supermadre embarazada espera a su superhijo, ese tornillo ubicado en el armazón. Ese superhijo, por supuesto, nace sin madre biológica. Es un hijo fabricado, más que engendrado, por una madre máquina. Y una madre máquina de entidad superior, una supermadre. ¿Pero superior a qué? Pues por supuesto superior a la naturaleza, a las madres naturales y a sus partos carnales. Es la madre, la misma mitología que se distancia de la naturaleza en beneficio del artificio. La fresadora puede ser una supermadre también porque se trata de una máquina herramienta cuya función es la de precisamente fabricar los componentes de otras máquinas, como los engranajes o los dientes metálicos. Por eso la llamamos con más certitud una fresadora madre, un nombre muy sugerente. Y es también el sentido que posee esta máquina en la obra de un amigo de Clapec, el artista de origen islandés, Erro. Y con él les presento el último ejemplo de la mañana.
Antes de ser una de las grandes figuras del pop art europeo, Herro se vio influido por el surrealismo. Conoció muy bien a André Breton, Max Ernst, Marcel Duchamp. Se dice también que restauró algunas obras de Domínguez a finales de los 50 para ganar dinero. En aquella época, regrupaba bajo el nombre del arte meca, mecánico, pinturas, collage, ensamblajes, aquí tienen uno, en esta fotografía, que se hacen todas eco de la hibridación entre el humano y la máquina y que evocan la posibilidad fantástica de una mecasexualidad. Así lo cita él. Evoca igualmente una maternidad industrial. Son expresiones propias del autor. Una obra, en fin, en la que el encuentro entre el humano y la máquina va a engendrar una nueva especie de híbridos biomecánicos, una nueva especie de cyborgs. En el 63, junto con el cineasta Eric Duvivier, Herro presenta una película titulada Concierto mecánico para la locura o la loca metamorfosis, una historia entre el surrealismo y la ciencia ficción, una historia de metamorfosis de humanos en máquinas. Herro fabricó todos los accesorios, decorados, vestuario, etc. En la película se ve a una joven que en un momento concreto está en manos de individuos con aspecto de robots que se sirven de herramientas para transformar y renacer, lograr un renacimiento de esta mujer en un ser que se asemeja a estos robots. La cortan, la desmembran, la reemplazan. Ven aquí los pechos rodeados de metal. Y en un momento concreto del proceso, la mujer despojada queda en manos de una imponente fresadora que apunta su taladro hacia el busto. Y a pie de foto vemos que esta máquina, herramienta sexualmente agresiva, es al mismo tiempo una fresadora madre. De nuevo aparece ahí la gran madre mítica que engendra el cyborg femenino vestido de metal que los robots vuelven a depositar una vez ha culminado su labor sobre la mesa de operaciones. Ya no queda más que el paraguas para que las nupcias bárbaras de la máquina de coser sobre la mesa de disección puedan consumarse. De nuevo, recordando la célebre imagen de los cantos de Maldoror de Lautréamont. Las máquinas de coser se presentan también en la obra de Herro, en algunas pinturas como Mountain Settlers en el 62, abajo a la derecha, como figuras maquinizadas, y también aparecen en diversos collages en una serie que se titula Mecha Makeup. El artista feminiza y erotiza imágenes de máquinas. Collage, como se ve, que parten de objetos técnicos cuya integridad se respeta en la mayoría de los casos, ya sean máquinas, herramientas, piezas de máquinas, artículos del hogar, pero también se representa el mobiliario de cuartos de baño, en cerámica, objetos en los que el artista incluye ojos o labios de mujer, más raramente una nariz o una oreja. Y bueno, tenemos aquí bidés que les observa con picardía, o una máquina de coser que les sonreirá ampliamente, o una prensa hidráulica o un tornillo que les guiará en el ojo. Son los mecha collage de Herro. Todos reflejan diferentes momentos del encuentro entre el universo de la máquina y el universo no menos artificial de lo femenino.
¿Y por qué? Porque estos encuentros, como sugiere el título de la obra, operan bajo el signo del maquillaje, make-up en inglés. Con este término inglés se expresa la obsolescencia del hombre. Es el título de un libro publicado en el 54 por el filósofo alemán Günther Anders. En esa obra, La obsolescencia del hombre, tan solo unos años antes a la obra de Erro, designaba el maquillaje, el make-up, como una técnica de autorreificación inventada por los humanos para superar la imperfección de su condición natural y para olvidar su vergüenza de no llegar a la extrema perfección de las cosas producidas por las máquinas. La idea ya estaba ahí. A través del make-up, del maquillaje, se trata, por tanto, de dar a su apariencia el mismo acabado frío y liso que las cosas, para así dar la impresión de que han sido fabricadas más que engendradas. Un argumento que prolonga el de Grodec y que también prolonga el elogio del maquillaje de Baudelaire a mediados del siglo XIX, un siglo antes. Baudelaire hacía del elogio del maquillaje el elogio del artificio, motivado por un profundo desprecio ya de a la naturaleza, al igual que el maquillaje borra y ennoblece al mismo tiempo la carne despreciable para mejor subyugar los corazones y golpear las mentes, según Baudelaire, pues aquí la máquina se convierte en la nueva fuente de nueva forma de belleza y de subyugación sexual. En el elogio del maquillaje, según Erro, la mujer ya no se dora para ser adorada, como decía Baudelaire, pero se maquiniza para ser amada. Ya no se dora para ser adorada, sino que se maquiniza. Bien, pues termino con Erro, este panorama del imaginario de la máquina de coser en el surrealismo, con Erro, con Plaquet. Hemos alcanzado, incluso superado los años 60, a través de lo que podría ser la historia de un largo surrealismo. De entrada, nos remontamos a Lautréamont y a Duchamp, hasta las fuentes del imaginario surrealista. Y en el centro de gravedad de esta historia, finalmente, ¿quién se encuentra? Pues Óscar Domínguez, con su lienzo, cuya importancia histórica y cuya profundidad espero que puedan apreciar de mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnaud, por tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos hacer ahora un pequeño diálogo con Arnaud. Es curioso, ¿no? La aparición aparte de la máquina de coser, ¿no? La máquina de escribir. La obra de Domínguez aparece en varios momentos, ¿no? Vemos en la exposición hay un cuadro del año 40 donde hay una máquina de escribir oculta, ¿no? El cuadro de los saltamontes, ¿no? O en el año 36 en un libro que Domínguez ilustra para Georges Suigné, ¿no? La cima de lo imaginario, ¿no? Donde vemos una bicicleta en su momento de transformación taurina, ¿no? Es curioso, ¿no? Como esta ilustración maravillosa, por otra parte, de Óscar Domínguez. O también una pintura que se llama Souvenir de l'avenir, del 39, donde aparece, Domínguez coloca una máquina de escribir en medio de una suerte de
acantilados, ¿no? Curioso, ¿no? Y también la máquina, ¿cómo se llama la máquina que écrase la fleur? Ah, y la pisonadora y la rosa, claro. Oui, voilà, c'est ça. En el caso de Domínguez, parecen ser elementos que siempre van acompañados, ¿no?, de una transformación, ¿no?, de una metamorfosis, ¿no? Uno parece asistir al momento justo, ¿no?, en el que la máquina se está transformando y participa también, ¿no?, de una especie de elementos orgánicos, ¿no? Son máquinas orgánicas, ¿no? Es curioso. Te quería preguntar por una ¿qué piensas en relación la relación entre esta pieza, esta máquina de coser electrosexual de Óscar Domínguez y una pintura que está justo a la entrada de la exposición, que hemos comentado estos días, ¿no?, del año, igualmente del año 34-35, donde también parece que Domínguez, que trabaja siempre por obsesiones, ¿no?, hay como una especie de reformulación de esta pintura también, ¿no?, el cuerpo, ¿no?, esa especie de altar de sacrificio. Dans la glace, oui, oui. Je vais réagir en français, pardon. Sí, respondo francés. Sí, insisto en esa dimensión orgánica de la máquina de Domínguez, tal como dices. Y en casi todos los ejemplos que he mencionado, lo vemos. En el imaginario de la máquina no hay gran diferencia. Al final, las máquinas son cuerpos y a la inversa, los cuerpos, nuestros cuerpos, son máquinas. De hecho, hay una gran tradición filosófica antigua que se vincula a esta idea. Viene del siglo XVIII. Viene del hombre máquina, de la Métrie, por ejemplo, de la Ilustración, que refuerza la concepción mecanicista de Descartes del siglo previo. En fin, la máquina y el organismo intercambian sus propiedades y intercambian también su movimiento, su actitud, y ya desde hace 2 siglos, fácilmente. Surrealistas, Duchamp, Herro, cuando todos ellos abordan la máquina, están generando esos híbridos de técnicas, tecnología y biología, y ya inspirándose desde movimiento, tiempo atrás. Un movimiento como contrario, ¿no? En algunos momentos, quiero decir, entiendo que la incorporación, ¿no?, de la máquina al surrealismo, ¿no?, las vanguardias, también obedece a una fascinación, ¿no?, o por cierta imagen de futuro, los avances de la técnica, ¿no?, incluso la posibilidad, ¿no?, de la aventura del espacio, ¿no?, toda esta connotación, digamos, de progreso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Óscar Domínguez, en esta pintura que tú citabas ahora, la pisonadora y la rosa, vemos como de alguna manera se produce el proceso contrario, ¿no? Vemos como la pisonadora es detenida por un vaso de agua y por una rosa, casi como, y al mismo tiempo hay vegetaciones y libélulas que están deteniendo, ¿no?, el paso, digamos, de la máquina, del progreso, como si de alguna manera la naturaleza estuviese recobrando su sitio, el espacio que le ha robado esa idea de progreso, ¿no? No sé si ves ahí alguna... Sí. En cualquier caso, la idea del progreso en las vanguardias no aparece de manera tan clara.
Las vanguardias se asocian a la idea del proceso por la pretensión de aportar algo novedoso al arte, a la cultura, a la civilización, o bien de aportar algo nuevo denunciando el arte, la cultura y la civilización de la época. Por ejemplo, pienso en el dadaísmo. En aquella época, en la Primera Guerra Mundial, existía la idea de que al presentar cierta denuncia, destruyendo una cierta idea antigua del arte y la cultura, pues con eso se restaura una cultura mejor, más pura, etc. Con lo cual, las vanguardias se asocian a esa idea de progreso. Sin embargo, las imágenes que nos brindan en esa relación entre el humano y la tecnología raramente son favorables, por decirlo así. Son más bien imágenes distópicas, más que utópicas. Describen un futuro pesadillesco. Las numerosas imágenes de híbridos humanos-máquinas, como las que les he mostrado, como las que podríamos haber visto en otros ejemplos del dadaísmo, son imágenes bastante tormentosas, de hecho. Y solo recientemente el cyborg se constituye como una figura positiva en cierta medida, a través de una cierta feminización de Donna Haraway, que hizo desde los años 80 del cyborg una especie de símbolo de un mundo no binario, donde todos podríamos intercambiarnos las identidades fluidas sin ninguna frontera o sin ninguna distinción de sexo o de género. Bueno, en esa metáfora, sí, el cyborg es una idea positiva, pero hasta ese entonces, e incluso aún a día de hoy en la cultura popular, el cyborg sigue siendo una figura a rechazar, distópica, una figura que da miedo, en definitiva. Y da miedo porque tememos la ruptura de las fronteras de la identidad humana por la irrupción de la tecnología en esos cuerpos. No sé si hay alguna cuestión o... Yo, personalmente, el cuerpo, bajo influencia tecnológica, a mí no me fascina en particular, no es muy sugerente. Muchas gracias a todos por asistir a la conferencia de Arnaud Pierre. Gracias, Pierre, por tu presencia aquí entre nosotros. Un placer verte después de 15 años. El tiempo parece que no pasa por ti, estás casi... Bueno, estamos todos un poco más barbudos, pero nada, un placer. Recuerden que la exposición acaba el 29 de octubre, ya queda prácticamente una semana. El sábado que viene tendremos también la ocasión de escuchar a Juan Manuel Bonet, que va a hablarnos sobre el encuentro entre dos obras ciertamente interesantes para la tradición de la vanguardia, especialmente en Canarias, como son el Lancelot de Óscar Domínguez, del año 39, una pintura que aparece en la revista Minotaur, dentro de aquel artículo maravilloso sobre las tendencias del nuevo surrealismo automatista, y la obra de Agustín Espinosa, Lancelot, esa obra creacionista, ¿no?, de tanto interés, escrito por Agustín Espinosa. Entre esos dos mundos andará la charla de Juan Manuel Bonet, que será el próximo sábado. Si tienen ocasión de venir y participar, esperamos verlos en Teatro Tenerife Espacio de las Artes. Muchas gracias.